Para esta clase les pedí que leyeran básicamente de diabetes como las generalidades, pues yo creo que ya muchos han tenido pues clases, ¿no? Es una enfermedad ahorita muy prevalente que pues es número uno en las consultas. Todos los pacientes o la mayoría de los pacientes que vean en medicina interna van a tener diagnóstico de diabetes. Entonces es muy importante que ustedes como médicos generales puedan saber de este tema, más bien sepan de este tema y puedan diagnosticar temprano y dar tratamiento temprano, ¿vale? Entonces, a ver, Braulio, platícanos un poco de cómo se define diabetes. Pues es una enfermedad crónica, hablando, pues, bueno, creo que la definición cambia dependiendo si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero en general, pues es una enfermedad que tiene que ver con la insulina, ya sea su ausencia o con la resistencia, causando, pues, hiperglucemias o hipoglucemias. Es, bueno, la diabetes tipo 1 pues es prevalente en la juventud y la diabetes tipo 2 pues ya en edades más tempranas. Últimamente pues, se ha diagnosticado ya en la cuarta década de la vida y algunos hasta en la tercera década de la vida y es una enfermedad pues para toda la vida. Eh, Braulio, ¿cuántos tipos de diabetes hay o cuántos tipos conoces? Pues bueno, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y las MODI. Y Ok, creo que... ¿hay algunas aparte de esas que mencionaste o no? ¿Mande? ¿Hay algunas aparte de esas que mencionaste? Me parece que sí, doctor, pero no las recuerdo ahorita. Ok, vamos una por una. Sobre diabetes tipo 1, ¿cómo se divide la diabetes tipo 1? ¿Y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Puede ser autoinmune por la destrucción de ¿Puede ser o es autoinmune? Es autoinmune. Es Ok. por la destrucción de los islotes de las células beta. ¿Pero cómo se divide? ¿En tipo, en cómo? ¿En tipo qué y tipo qué? La uno no, ¿Alguien sabe de los demás? Muy bien, Toñito. ¿Cuánto porcentaje es la autoinmune y cuánto porcentaje es la idiopática? ¿Y qué te explica eso? ¿Si alguien recuerda? Bueno, la diabetes tipo 1 se divide en 1A y 1B. La 1A es la que es autoinmune al 100% reconocida y la 1B es la que es idiopática, que no es autoinmune totalmente reconocida, sin embargo sí termina siendo autoinmune. Aquí que te explica, la tipo 1A, que es un 95% de la diabetes tipo 1, tienes anticuerpos en plasma. ¿Alguien sabe qué anticuerpos encuentras? ¿Alguien? Lasha, Katia, Luz, Lili. Bueno, ok. Encuentras anticuerpos, puedes encontrar dependiendo. Aquí la lógica para saber qué anticuerpos encuentras, la fisiopatología de enfermedades que tus células destruyen la célula beta. Ahora, ¿qué contiene la célula beta? Están los anticuerpos anti-islotes, lógicamente por atacar los islotes, son los que vas a buscar. Otros son anti-insulina, al liberarse insulina vas a buscar insulina. Y esos son importantes porque incluso puedes tener diabéticos tipo 1 que tienen anticuerpos anti-insulina, que pueden ser resistentes a algunos tipos de insulina exógena también. Están los anticuerpos anti-zinc, porque la insulina está creada a base de zinc. Y están anticuerpos anti-GAT. ¿Alguien sabe qué significa GAT? Ok, bueno. Significa descarboxilasa el ácido glutámico. En la célula beta también secretas GABA. Entonces, que es el principal, es un neurotransmisor tipo inhibidor. Como secretas GABA, al destruir la célula, también se libera el GABA y su enzima descarboxilasa de ácido glutámico aumenta. Entonces, se crean anticuerpos contra esta enzima y de hecho son los más predominantes en adultos. Los anti-GAT predominan un 70% de diabetes tipo 1, que son después de la niñez. Y diabetes tipo 1, de hecho toda la literatura te dice que son los más comunes. Y aunque si estén muy chiquitos, podrían ser antilotes o insulina. Y los tipo 1B, si es autoinmune, ¿por qué no hay anticuerpos? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, los tipo 1B es porque
ambas de tipo 1 es medida por una hipersensibilidad. Katia, no, Katia, sí, no, sí, Katia. ¿Te acuerdas que Lily Combs o qué hipersensibilidad de la diabetes tipo 1? No sé de dónde, está todo eso. No me acuerdo, diría que la 3, pero no estoy bien. ¿Te acuerdas cuando vimos la clase de, bueno, expliqué hipersensibilidad, te dije tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Si Sí. pueden, hagan toda la tarea y se la envían a la doctora Soto para la siguiente clase, por favor. La hipersensibilidad tipo 1 o Jellicum tipo 1 te habla de una hipersensibilidad mediada por IG, o sea, un proceso alérgico, una asma alérgica, algo así. La tipo 2 es por anticuerpo. Con un anticuerpo, su porción FAB se localiza sobre un receptor y hacen esa unión. Y puede activar o puede inhibir, como que enfermedad de miastenia gravis o la enfermedad que en este caso es inhibitoria o una enfermedad de Graves-Basedow, en la que te excita la glándula que está a la que donde llega y te hace una hiperfunción de ese lugar. La tipo 3, uno de los anticuerpos son inmunocomplejos, mucho anticuerpo junto, viaja por sangre y te crea una reacción, como que una vasculitis, un lupus. La tipo 4 es una inmunidad celular retardada, como que depende si viene 4A, 4B, 4C, 4D. La 4A es dada por la intradermoreacción de Mantoux, como un ejemplo, que es la prueba de la tuberculina, que la van a ver con la doctora Reyes. Y si estoy ahí el miércoles, obviamente se la voy a preguntar, porque le estoy diciendo ahorita qué es. O una reacción por hiedra venenosa. Y la tipo B es dada por un asma cronicronífica, un asma GINA4 que está crónico y activo todo el tiempo. 4C es por un Steven Johnson. Y 4D es un síndrome de Beckett, que no lo van a ver, pero nomás se lo pueden preguntar en el ENARM. Y la 4A, ahí también se incluye la artritis reumatoide y se incluye también la diabetes tipo 1. Tus células, tus islotes son identificados, son destruidos por linfocitos T citotóxicos o CD4. CD4 o CD8, porque CD8 son los citotóxicos. Te la destruyen y la liberación de ese material es lo que te crea anticuerpos. Generalmente te crean anticuerpos, sin embargo, en un 5% no se crean anticuerpos y por eso la diabetes tipo 1B. ¿Ok? ¿Hay factores de riesgo para diabetes tipo 1? Sí. ¿Alguien conoce algunos? Ok, bueno, El hay factores de síndrome de riesgo, sí, Down se han podría ser. comprobado. ¿Mandé? El Hay factores de síndrome riesgo, de sí, Down se han podría ser. comprobado. ¿Mandé? Pacientes con síndrome de Down podría ser. Para tipo 1, eso probablemente les puede dar tipo 2, porque la fisiopatología del síndrome de Down es que les falta una enzima llamada superóxido dismutasa. La superóxido dismutasa acelera el envejecimiento en todas las células del cuerpo, que te causan deficiencia de insulina mucho más rápido. Pero no he leído si con tipo 1 puede estar asociada. Pero bueno, con tipo 1, lo que te está normalmente asociado son infecciones, muchas veces. Puede haber una infección que te desarrolle eso. Se han hecho estudios gemelos monocigotos entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Alguien sabe cuál más heredable, si diabetes tipo 1 o tipo 2? ¿No? ¿Alguna idea de cuál de las dos podría ser más heredable? Deme uno. La dice deme uno. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿La uno? No, la diabetes tipo 2 es mucho más heredable. De hecho, la diabetes es algo muy importante que siempre doy hincapié en las clases. De todas las diabetes, la menos heredable es la tipo 1. Entonces, tipo 2 es la más heredable. Obviamente, una gestacional también es súper heredable. Si tu mamá tuvo gestacional, tú probablemente vas a terminar teniendo porque tienes factores de riesgo también. El puro hecho de ser población mexicana es un factor de alto riesgo para diabetes gestacional. Y bueno, la tipo 1 es muy poco heredable. Ocupas, para que tú tengas una enfermedad autoinmune, porque es una enfermedad autoinmune, ocupas primero que nada tener la alteración genética para esto. ¿Qué alteración ocupa? Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, se asocia al brazo 4 cromosoma 6 en el HLA-DR3-DR4. ¿Este tiene utilidad? Sí, sí tiene utilidad. ¿Por qué? Si tú sabes que hay un brazo corto cromosoma 6, que tienes una HLA-DR3-DR4, identifica antígeno leucocitero humano, eso te identifica para tener factor de riesgo, para tener artritis reumatoide, tener lupus, tener enfermedad de Graves-Basedow, tener hipotiroidismo, tener vitiligo, tener diabetes tipo 1. ¿Qué significa esto? Cualquier enfermedad autoinmune te puede dar otra prácticamente, sí. Eso es la importancia de todo esto.
Entonces, para empezar, el sujeto tiene que tener el HLA de R3-R4 circulando en plasma el daño en el brazo corto de cromosoma 6. Ahora, ¿qué más necesitas tú? Un factor ambiental estresante para lograr lo cual puede ser una infección por rubiola, citomegalovirus, Epstein-Barr. Otros factores de riesgo, hay estudios que dicen que el nacer por cesárea es un factor de riesgo para presentar diabetes mellitus tipo 1, según lo que dicen ahí, que porque no hay tanto estrés durante el momento del parto y que hay una deterioro inmune, hay una alteración inmune. Otras dicen que tomar leche, otras dicen que comer gluten, etcétera, etcétera. Son factores de riesgo que se encuentran. Y, por ejemplo, se hicieron los estudios en homocigotos que te dicen que la heredabilidad de estos dos estudios, un paciente diabético tipo 1, su hermano monocigoto, tenía menos del 50% no recuerdo exactamente cuánto era, pero era como menos del 50% de heredabilidad. En cambio, en la diabetes tipo era como un 20 y tantos, 30. En cambio, pacientes diabéticos tipo 2, en hermanos monocigotos, tienen hasta 70-80% de heredabilidad. ¿Por qué? Los genes son mucho más pesados, es una enfermedad poligénica, la diabetes mellitus tipo 2, para empezar por ahí. Tienen muchos genes que te estimulan la resistencia a la insulina como tal. Aparte que la tipo 2 está influenciada por los hábitos, que es algo que la población mexicana falla mucho. ¿Sí? En cuanto a fisiopatología, eso es lo importante de la tipo 1. Vamos a pasar a tipo 2. La tipo 2 saben que se crea la resistencia a la insulina, que tienes una cosa llamada también el octeto ominoso, que según le llaman. ¿Alguien ha escuchado de eso? ¿Sabe qué es? Es la relación que hay como entre algunos órganos y la fisiopatología. Sí, a mí no me gusta mucho el octeto ominoso porque siento que es como encapsular mucho la diabetes, que es mucho más complejo de verdad de lo que creemos. ¿Alguien sabe cómo se crea la resistencia a la insulina? Es por una hipersecreción junto con hiperglucemia, sí es una respuesta es como un feedback negativo porque internalizas los receptores y entonces empieza a haber una resistencia. Bueno, algo ¿Cuáles así. son, ¿Cuáles son los receptores de insulina? No lo recuerdo, pero sí recuerdo que leí algo así. Me hubiera gustado darles esta clase en persona para poder dibujarles. Bueno, ni modo. Para empezar, tenemos que comprender la secreción de la insulina y dónde actúa. Tu insulina se secreta en la célula beta. ¿Alguien sabe cuál es el mecanismo de secreción de insulina? No, bueno, tienes primero una cosa llamada preproinsulina, luego la proinsulina y luego la insulina. Antes de la creación de insulina, la preproinsulina y la proinsulina contienen una subunidad llamada el péptido C. ¿Alguien sabe qué es el péptido C? Ok, exactamente. Muy bien, Toñito. La proinsulina tiene 82 aminoácidos, la insulina cuando se divide péptido, tiene 51 y el péptido C tiene 31. Tú, cuando internalizas, cuando llega tu glucosa a la célula, ¿alguien sabe qué receptores GLUT tiene el páncreas? ¿Qué tipo de receptores GLUT? ¿Es GLUT4? No, el páncreas tiene GLUT2. El GLUT4 lo tienen tus músculos principalmente, tejido adiposo. Okay. ¿Es el más común el GLUT4 y lo más importante? Sí, pero el páncreas cambia, el páncreas tiene GLUT2. Bueno, el GLUT2 internaliza la glucosa y se crea una cascada tipo como la glucólisis aproximadamente en tu célula beta. Esta cascada de la glucólisis que va a tener te va a cerrar una cosa que se llama el canal SUR1 KIR6.2. Ese canal es muy importante porque ahí es justamente donde actúan las sulfonilureas. Y para que lo apunten, SUR1 KIR6.2. Lo que pasa es que al cerrar el canal aumenta el voltaje en la célula y eso estimula el retículo sarcoplasmático, bueno, el retículo plasmático en el que libere calcio. Liberas calcio y el calcio es un cofactor para la liberación de insulina. Si no hay ese proceso, no hay liberación. Y justamente esta es la fisiopatología de tu secreción. Digo, que es cómo se secreta tu insulina y aquí se encuentra la fisiopatología del MODY, que es del que lo vamos a hablar después, pero aprovechemos para platicarlo ahorita. Porque justamente en el proceso de diálisis, como no hay glucólisis, no hay cierre del canal SUR1 KIR6.2 y no hay despolarización de las células, no se libera calcio, no está ese cofactor para su liberación de insulina para la exocitosis. Esta es la fisiopatología del MODY y esta es la fisiología.
de cómo se libera tu insulina. Una vez que se libera tu insulina, va a dar hacia una célula, sea la célula que tú quieras. Tu insulina va a tener un receptor. Bueno, la célula. Recordemos que hay receptores de membrana y receptores nucleares. Las únicas hormonas que tienen receptores nucleares son las hormonas esteroideas y las hormonas tiroideas. Todas las demás tienen receptores de membrana que utilizan segundos mensajeros para poder realizar su acción. Por eso es que los esteroides y las hormonas tiroideas son las únicas hormonas que se pueden tomar vía oral. Todas las demás tienen que ser inyectadas porque llegan al núcleo y las demás no. ¿Ok? Ahora, tienes tu segundo mensajero, llega a la célula, en la célula hay un receptor que se llama receptor de tirosincinasa, tiene unas subunidades alfa y unas subunidades beta, las subunidades beta al llegar a fosforila y te crea dos vías, la vía metabólica y la vía catabólica. La vía metabólica es la vía que estimula pues a todo el proceso, o sea, la que se mueven los GLUT, que haga todo el proceso de insulina para internalizar a la célula la glucosa. Y la vía anabólica, perdón, es la vía que te hace crecer. De hecho, por eso un niño de una madre diabética gestacional nace macrosómico. ¿Por qué nace macrosómico el niño? Porque tiene demasiada hiperinsulinemia y como tiene hiperinsulinemia, activa la vía anabólica y por eso crece. Y esta vía anabólica va hacia los melanocitos y los melanocitos se estimulan y por eso hay acantosis nígrica en la tipo 2 también. Porque está estimulándose demasiado la vía anabólica de la insulina. ¿Ok? De esto, aquí el problema es que tu tejido adiposo excesivo, en especial la grasa visceral, secreta unas hormonas. ¿Alguien sabe qué hormona secreta? Es grelina. No, grelina la secreta tu estómago para decir que tienes hambre. Secretas adiponectina, adipocinas, secretas factor de unidad de retinol, secretas factor de ingreso tumoral alfa también, que cuenta como hormonas en este caso. Al tú hacer esto, causas una resistencia a la insulina, vas al receptor de tirosincinasa y ya no se puede tirar la fosfatidinoacetil tresinasa debido a la resistencia que te causan estas hormonas en el mecanismo. Entonces la fisiopatología es que prácticamente el güey que come un chingo se pone panzón, le crece la grasa visceral y esta grasa visceral impide la acción de la insulina en los receptores. Esa es su fisiopatología. ¿Dudas hasta ahorita con tipo 1 y tipo 2 para pasar a lo demás? No, ok. Bueno, tipo 3. Las tipo 3 se pueden dividir en muchas en realidad. Los tipo 3 supone que es juntarlo todos los otros tipos de diabetes inespecíficos. Como cual las MODI, que ya les expliqué su fisiopatología. Hay un chingo de MODI, que hasta MODI 7, creo 6. Pero, y cada una tiene sus propias cualidades, por ejemplo, y su propia heredabilidad. Las MODIs, ¿tú cómo vas a identificar un paciente tipo MODI? Eso es lo que me interesa. ¿Alguien sabe cómo vas a identificar un tipo MODI? O sea, alguien te imagina que llega tu paciente y dice, es un tipo MODI en la consulta. ¿Por qué te puedo decir eso sin ni siquiera hacerle exámenes a un paciente? Claro, no es seguro, pero lo que sea muy probable que sea MODI, no por hecho de decirte. ¿Nadie? Porque normalmente es en personas Ok, jóvenes. ¿recuerdan lo que les dije de la heredabilidad? De la importancia de la heredabilidad de la diabetes. La tipo 1, si un paciente que desde joven tiene diabetes, nada más él y su familia, o un primo, un hermano, lo mucho, y tiene vitiligo, tiene su mamá Hashimoto, tiene su papá Graves, tiene su tía artritis reumatoide, tiene su otro pariente lupus, pues es tipo 1. Si te llega un paciente a tu consulta, generalmente van a ser varones porque algunos de las mutaciones del MODY son ligadas a X, no es regla, te puede llegar mujeres con MODY, sí, depende de la mutación que tenga. Te va a llegar una persona joven que te va a decir, ¿sabes qué? Yo soy diabético desde ahorita, desde mis 20 años, desde mis 30 años, y no va a ser un paciente obeso. Tú ya sabes, por la fisiopatología, te expliqué el paciente tipo 2, que la mayor parte de los tipo 2 tienen que ser mínimos con sobrepeso a obesidad. ¿Por qué? Por la fisiopatología de la resistencia a la insulina que les expliqué. Entonces, tú vas a tener tu paciente que te va a llegar delgado, joven, y te va a decir, no, pues vas a preguntarle, ¿su papá tiene diabetes o su mamá, alguien? No, pues toda la familia de mi papá tiene diabetes, te va a decir. Y te digo porque yo he visto como 4 MODIs en mi vida. Te dicen, no, pues todos tienen
diabetes. Si tienes diabetes, el hermano, su papá, el tío, el primo, el sobrino, y todo el mundo tiene diabetes. Esa es una diabetes tipo MODY, es extremadamente heredable. Si uno tiene MODY, prácticamente toda la rama de esa familia va a tener MODY. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra diabetes está englobada entre los tipo 3? ¿Alguien sabe? Aparte de las MODY. Una puede ser una lesión del páncreas o que tengas una pancreatitis que te quede hiperglucemia transitoria por diabetes o termine con diabetes como secuela. Un cáncer de páncreas, una pancreatitis crónica, una cirugía de Whipple en la que te quitan una parte del páncreas. Sí, puede ser que sí. Alguna otra, bueno, ¿alguien sabe cuáles son las causas endocrinológicas que te pueden dar diabetes? Que o sea, no te enfermedades endocrinológicas que dan diabetes. A ver, Síndrome de Cushing. ¿Mande? Natalia, que nos diga. ¿No? ¿No está Natalia? Bueno. Sí, puede ser el hipertiroidismo, el Ajá. aldosteronoma, Aldosteronoma es muy somatostatinoma, raro, pues. Ajá, glucagonoma ajá. o también acromegalia. Y síndrome de Cushing, como habían dicho. Ujú, síndrome de Pero, Cushing. o sea, lo importante es que entiendan por qué te da diabetes todo esto. ¿Alguien sabe por qué te dan diabetes estas enfermedades? O sea, alguien que de verdad lo entienda, diga, te da por esto, por esto y por esto. A mí los que han rotado conmigo y los que les he explicado algún tema saben que soy muy específico para todo. Y es que eso, bueno, yo mínimo yo lo encuentro lo importante así porque así se queda la enfermedad y así ya no están nada más como que entendiendo, ya no están nada más aprendiendo cosas, sino que comprendiéndolo. Cada enfermedad de la acromegalia, por ejemplo, el síndrome de Cushing tiene tu estimulación es un glucocorticoide, el puro hecho de tener hipercortisolismo te estimula la elevación de glucosa, el aldosteronoma tiene su acción glucocorticoide también mucho más débil, para estar extremadamente secretada te va a dar la acción. El hipertiroidismo tienes tu paciente con un metabolismo excesivo, tienes un catabolismo continuo, lo cual te causa una hiperglucemia ahí. Cada enfermedad tiene su propia, la acromegalia también te causa un catabolismo excesivo y te da, bueno, y anabolismo también te depende de la etapa en la que tengas al paciente, entonces te dan hiperglucemia, todo eso. Otra causa de diabetes tipo 3, ¿alguien sabe? ¿Alguien sabe qué es una diabetes tipo LADA? No, bueno, la diabetes tipo LADA ya de hecho en teoría ahorita en 2021, en octubre, si no me equivoco, septiembre, no creo qué mes, la OMS cambió el subtipo, ya no se llama LADA, se llama diabetes, no sé qué cosa, pero no me pedí el nombre, la verdad, se me olvidó. Pero el punto es que se supone que ya cambiaron el nombre, pero diabetes tipo LADA pero es lo mismo, se basaba en lo mismo. Es un tipo de diabetes autoinmunitaria que da en el adulto. Es un adulto el cual va a tener 40, 50 años, 35, algo así, y tú le vas a hacer un diagnóstico de diabetes. El paciente no va a estar extremadamente delgado, no va a estar gordo, va a estar punto medio. Y en el examen tú le empiezas un tratamiento, no sé, sulfonilureas, o tú le empiezas metformina o lo que quieras. Tú le empiezas su tratamiento y el paciente no responde a él, no responde y tiene una falla pronta ese tratamiento. ¿Por qué? Porque es un autoinmunitario y ocupa insulina directamente, porque ningún otro medicamento, ningún antibiótico le va a servir porque no tiene insulina al paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Pues entre las demás están las infecciones también, obviamente, que rubiola, citomegalovirus y todo ese rollo. Y Fármacos. fármacos, sí, fármacos. ¿Alguien sabe qué fármacos te pueden dar hiperglucemia? También los glucocorticoides exógenos, ¿no? Muy bien. Diuréticos o tiacidas. Los diacidas te pueden dar, muy bien. ¿Alguna otra? Los anticonceptivos orales. Ok. Un medicamento que lo usen como antihipertensivo, que a mí casi no me gusta darlo, como antihipertensivo. Bueno, ¿Y ácidas? los, aparte de los ticidas, Los los bloqueadores de canales de calcio. Beta bloqueadores. hipertensiva. ¿Manda?
Aparte de las tiazidas, los betabloqueadores también son un tipo de medicamentos que pueden alterar la glucosa. ¿Qué otros? De hecho, tu algoritmo de paciente diabético con hipertensión de la ADA no te marca ni siquiera ni betabloqueadores ni tiazida como tal, te marca tiazida like, sí, que es un tipo, la tiazida like que es clortalidona, o sea, no te marca hidroclorotiazida, te marca clortalidona, en pocas palabras, que sí es un tiazida, pero no de términos estrictos es tiazida like y la clortalidona no da tanta hiperglucemia como la hidroclorotiazida. Entonces, son medicamentos que están fuera del esquema para diabéticos. Para que si ven un paciente con diabético, con betabloqueador o con tiazida, pues se lo cambian. Claro, si tu paciente tiene un betabloqueador porque se te infartó, pues no se lo vas a quitar. O tiene un betabloqueador como antiarrítmico y está bien controlado, pues generalmente no se lo vas a quitar porque tenemos que individualizar a cada paciente. No son recetas de cocina, tienes que ver por qué tiene ese medicamento. Si es para la disquepresión, pues sí se lo quitas. Pero si es para, tiene otra indicación, pues valoras el riesgo-beneficio de cada paciente. Porque de que esté con hiperglucemia, que se vuelva a infartar, pues en agudo mejor que esté con un poquito de hiperglucemia, ya ves cómo controlar lo demás. Bueno, y la tipo 4, ¿alguien sabe cuál es la diabetes tipo 4? La gestacional. Muy bien. ¿En qué semana es tu tamizaje de diabetes gestacional y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? ¿Es de la 24 a la 28? Ajá, muy bien. Si te piden una semana en especial, porque luego te dicen así, toma la 24 como referencia. ¿Y cuál es la fisiopatología de esta enfermedad? Es por aumento igual de hormonas. ¿Pero cuál? Progesterona. No. ¿Alguien sabe? ¿Qué hormona secreta tu placenta? Ok. Se llama lactógeno placentario, la hormona culpable de diabetes gestacional. La lactógeno placentario es una hormona secretada por la placenta y obviamente entre más daño tenga la placenta, más factores 3 secreta y más secreta su lactógeno placentario. Por eso, si tu paciente ya tuvo antes diabetes gestacional, si es una paciente mayor, o una paciente muy chiquita, o si es una paciente con mucho factor de riesgo, como ser población mexicana, tener sobrepeso, etcétera, etcétera, cirugías previas, todo eso te aumenta el riesgo de tener diabetes gestacional, ¿ok? Bueno, ¿dudas hasta ahorita? Ok, ¿qué seguimos con el diagnóstico? Antes de eso, bueno, importante, como ustedes pues tienen que ir enfocados a la medicina preventiva, cómo hacen la detección temprana, cómo hacen este tamizaje o en quién buscan el diagnóstico. Digo, porque si les llega un paciente pues ya con síntomas asociados y con la glucosa en niveles elevados, pues obviamente ya tienen un diagnóstico, pero sin saber en los pacientes que tengan ya un diagnóstico como tal hecho, en quiénes buscan ustedes, qué tipo de pacientes o de gente a ustedes les interesa pues la detección temprana. Sería pacientes con sobrepeso que tengan índice de masa corporal más de 25, que tengan factores de riesgo como familiares ya con diagnóstico de diabetes, antecedentes de dislipidemias, que sean mujeres con síndrome de ovario poliquístico, que tengan inactividad física y que presenten como signos de resistencia a la insulina. El principal sería la acantosis nigricans. Y también, bueno, mencionaba que fuera a partir de los 35 años. ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? Pues son las 3 P's, ¿no? Polidipsia, poliuria y polifagia. Hay una P que te... ¿Cuál es la cuarta Pérdida P? de peso. Pérdida de peso. Tienes que estar muy consciente de eso, la pérdida de peso. Si tu paciente llega, a veces te van a llegar
sí, con polidipsia, polifagia, o a veces el único síntoma que se dan cuenta, porque luego la gente está acostumbrada a tomar agua todo el día bien ansiosa, te dice la manzana, pues fíjate que sí he perdido peso, fíjate que ya de perdido soy ese cinturón, tienes que checar eso. Porque, ¿qué significa que pierda peso tu paciente con diabetes? ¿Es malo, bueno o qué pasa? Pues es malo porque hay un desgaste ya muscular y del tejido adiposo, ¿no? El descontrol de la glucemia te da ahí un hipercatabolismo que te va a consumir, como dices tú, pues todo. Entonces, claro, si es un paciente que ya hace un tratamiento con buenas metas y baja de peso con ejercicio y dieta, excelente. Pero si un paciente no lo tienes controlado y está bajando de peso, el problema es ese. El paciente está en hipercatabolismo y lo vas a dañar. Ok. Ahora sí, si quieres diagnóstico, ya hablaron de qué pueden presentar y cómo se hace el diagnóstico. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico? A ver. José Luis. Bueno, uno de los criterios puede ser por parte de la hemoglobina glicosilada, donde, bueno, en la fracción A1C, en donde tiene que ser mayor a 6.5. ¿Una toma o dos tomas? Con una, al ser Con dos hemoglobina. tomas. Ocupas dos tomas de hemoglobina glucosilada. No, ok. ¿Y cada cuánto tiempo puede? De todas las pruebas van a ocupar 2 tomas, excepto de ¿cuál? La de Cuando la ya presenta glucosa síntomas. aleatoria. La que ya presenta síntomas es La única que no. casual. ¿Arriba de cuánto? 200. 200. Con síntomas. Ok, muy bien. ¿Y las otras pruebas cuáles son? ¿Alguien sabe? Sí, la glucosa en ayuno de 8 horas de no ingesta de calorías Ajá, y mayor. tiene que ser 126, Muy bien, igual o mayor a 126. ¿Y el otro criterio? La glucosa La postprandial carga. después de 2 ¿La horas, carga? que esté abajo de 200, y la carga de glucosa. Bueno, la curva de tolerancia a la glucosa con Por tolerancia arriba de 200. Muy bien. Ocupas dos tomas de eso. Si te preguntaran cuál es el gold standard para diagnóstico, ¿cuál dirías? ¿Cuál es la mejor prueba para diagnosticar diabetes? De esas 4. Hemoglobina glicosilada. Hemoglobina. ¿Seguros? ¿Es la toma de la glucosa aleatoria mayor a 200? Es la prueba de tolerancia. La prueba de tolerancia te va a hablar, porque qué tal si tienes un paciente que en ayunas tiene buen control y todas las postprandiales se dan de la chingada. A lo mejor siempre va a ser la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Ese es tu gold standard diagnóstico para que indique diabetes, ¿ok? En tu paciente. Aquí en estas pruebas es importante recordar, pues obviamente los costos, ¿no? Y la disponibilidad de la prueba. Obviamente no en todos los lugares, o sea, si ustedes están en el pueblo, pues va a estar medio cañón que les puedan mandar a hacer una curva, ¿no? O incluso una hemoglobina glucosilada. No en todos los laboratorios la tienen y no en todos tiene realmente esas pruebas. Entonces, aquí es importante que ustedes valoren cuáles tienen disponibles y cuáles puede costear el paciente. Ajá. La otra es, como les dice Luis, la que es más así como gold standard, que les va a ayudar mayor, la curva, pero tampoco vamos a poder mandar a todos los pacientes a una curva de tolerancia. Entonces, después de esa, la mejor es la hemoglobina glicada, ¿vale? Esa es como el ideal si es que pues, no tienen la curva. ¿Y de qué es de lo que les habla esta prueba? ¿Qué mide? La captación del eritrocito a la molécula de glucosa. ¿Cada cuánto puedes tomar la prueba? Cada 120 días, que es el tiempo de vida del eritrocito. Ok, ¿y de qué te traduce? ¿Qué meses o sea, de esos 3 meses que va a estar, cuánto te lee de cada porcentaje de cada mes, sabes? No, eso desconozco. Supone que si tu paciente del mes más lejano te va a leer un 25%, del otro más lejano, del otro que esté en medio 25%, y del último mes te va a leer el 50% del control de tu paciente. Y dentro de esa hemoglobina glucosilada, lo que te va a medir, como ya dijimos, es estos 120 días, pero
50% de lo que te dé esa prueba es de las glucosas de ayuno, 50% es de las glucosas postprandiales. Esto significa que si tú tienes un paciente que de repente siempre que se checa la glucosa en ayuno anda en 100, 110, 115, 120, dices pues está controlado, pero la hemoglobina glucosilada puede andar en 8, en 9, en 11, y entonces ahí te lo explica por qué el 50% te lo está dando el postprandio, y eso es lo que probablemente no estás controlando, ¿ok? Ya que hablemos de tratamiento, vamos a platicar cuáles son los fármacos que nos van a ayudar a controlar esos postprandios, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a un adecuado control de glucosa en ayuno y de glucosas postprandiales? Porque, ¿qué importancia tiene la glucosa postprandial? Cuando hay un descontrol en la glucosa postprandial, el incremento de las enfermedades cardiovasculares se eleva. O sea, si tu paciente no está con control del postprandio, hay un riesgo incrementado para que ese paciente se infarte o tenga un EBC o lo que sea, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de que no solo la midan en ayuno, y que hagan la vigilancia, pues, de ambas, ¿vale? Sí. Ok, entonces ya tienen el diagnóstico, ¿no? Ya saben cómo va a presentarse un paciente. ¿Qué otros síntomas puede tener el paciente? Fatiga. Visión borrosa. Okay. Son síntomas inespecíficos. Pueden tener cefalea, fatiga, hiporexia, puede que tengan ahí listo. Bueno, entonces lo importante aquí es que no se esperen a que el paciente tenga síntomas, ¿no? O sea, realmente hacer lo que les comento, una detección temprana. Si ya ven a un paciente que viene con sobrepeso, que a lo mejor los consulta por otra situación, traten de buscarles, ¿no? De descartar que tenga enfermedades crónicas, principalmente diabetes. No van a tener así a todos los pacientes con poliuria, polidipsia. O sea, es raro que encuentren, ya si los encuentran así, es pues obviamente ya, o sea, más que está hecho el diagnóstico. Entonces, después de esto, ¿qué es lo importante en la evaluación inicial del paciente? Es diferente diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿Por qué? Por el tratamiento. Ok, 1 es el tratamiento, 2. El grupo de edad. La edad a la que la vas a encontrar, aunque ahora ya no de una diabetes insulino dependiente, no hablamos de una diabetes de los niños o de los adultos, ¿no? O sea, realmente hay pacientes que pueden ser jóvenes o pueden ser niños y puede ser un diagnóstico de diabetes tipo 2, ¿no? La obesidad infantil, el sobrepeso, pues obviamente ya ha cambiado que esto tenga más que ver si es tipo 1 que sea un niño o si es tipo 2 que sea un adulto. Entonces, mayormente si son pacientes jóvenes van a pensar en que pueda ser algo mediado por autoinmunidad, ¿no? Pero no se queden simplemente con esa idea. Entonces, puede ser, obviamente, la edad es importante. ¿Por qué? Por las metas que ustedes quieren lograr con el paciente y por
el riesgo de las complicaciones. Ajá. A más joven, obviamente, más años que probablemente va a cursar con diabetes. Y esto de más años va a tener más complicaciones. ¿A los cuántos años aproximadamente el paciente puede empezar a cursar con complicaciones crónicas? Aprox. ¿Alguien ¿No? sabe a los cuántos? Otra clave, a ver, es la misma pregunta. ¿A los cuántos años se hace el chequeo oftalmológico en un diabético tipo 1 después del diagnóstico y a cuántos en un tipo 2? ¿Alguien sabe? No. Ok. En un diabético tipo 2, cuando lo diagnosticas, le tienes que hacer el chequeo oftalmológico. Ajá. ¿Por qué? Porque la cosa es que ya lleves 3 a 5 años con la enfermedad y no haya sido diagnosticado. El diabético tipo 1 lo vas a diagnosticar cuando está empezando la enfermedad. Por lo tanto, no tienes que hacer la evaluación en ese momento. Puedes esperar ¿cuántos años, Katia? Del 10 años para años. o no okay. 5 para tu examen oftalmológico. Tienen que aprenderse eso muy bien porque se preguntan para el ENARM también. Incluso tú, o sea, y vas a ver tu paciente, tienes que saber cuándo mandarlos. Recuerden, tipo 1 al diagnóstico, luego cada año, y el tipo 2, perdón, y el tipo 1 a los 5 años y después cada año, ahora sí, ya vas a mandarlo. Ok. ¿Cómo dudas? Tú vas a verlo laboratorio, va a llegar un paciente y pongámosle que no tienes glucosa, como suele pasar en el hospital. ¿Qué otros datos de laboratorio te pueden sugerir que tu paciente tiene diabetes? O que está en descontrol su diabetes. ¿Erika? Asocia a las complicaciones que nosotros estamos buscando para que tú puedas hacer una evaluación completa inicial de un paciente con diabetes. Tienes que pedirle ciertos estudios desde el inicio. ¿Qué hace la diabetes en una persona? ¿Qué riesgos te incrementa? Ok. Ajá. Entonces le vas a pedir un examen general de orina, si no cuentas con un laboratorio, al menos una tira reactiva, ajá, para saber si tiene proteína, si está tirando proteína, si está con glucosuria. Ajá, ¿qué más, Braulio? Hay una parte de la fisiopatología de la diabetes que cuando el paciente, a ver si no me equivoco, está empezando, aumenta su tasa de filtración glomerular y después disminuye. Entonces eso también nos podría ayudar, pero tendríamos ¿Cómo que se llama la escala que evalúa la nefropatía diabética? No lo sé. Es la escala de Mogensen, y de hecho el Mogensen estadio 1 te habla de una hiperfiltración. Es el primer dato por acorde a tasa de filtrado que te puede hablar de un daño glomerular, la hiperfiltración. Paula, pusiste en línea de glucosuria. ¿Alguien sabe a partir de cuántos miligramos sobre decilitro de glucosa en sangre empieza a haber glucosuria? 125 miligramos. ¿Alguien más? ¿Paula? Más de 180 miligramos sobre Es más de decilitro. 180. Necesitas mínimo 180 miligramos sobre decilitro de glucosa, aunque hay algunos artículos que quieren cambiar los 160, pero ocupas mínimo 180, ya bien estandarizado, para tener glucosuria. Entonces, si tu paciente te llega con glucosuria y no es diabético, pues sabes que tiene diabetes, obviamente. Es el paciente, bueno, que está tirando glucosa en orina y eso no es normal. Sí, no sirve tu micrófono, perdón, Paula. Y tu paciente con diabetes, con diabetes, que supone que debe tener un buen control, tampoco debe tener glucosuria. Entonces, un ejemplo, pongámosle otro ejemplo. Tienes un paciente diabético tipo 2 que tiene con una glucosa en ayuno de 120, pero te llega con una glucosuria en todos los egos. ¿Qué puedes pensar? ¿En un daño renal? Para empezar, puedes pensar, recuerden los postpandrios. Si tienes que ver la hora que se tomó el ego. Tu paciente tiene glucosa
tiene los cegos tomados o sea, no fue en la mañana, dado caso que el paciente no lo haya tomado, que lo toman en el hospital y fue después de la comida y cosas así, puede ser después de un postpandrio, puede ser una elevación postpandrial, la abundancia. Si no, sí te puede hablar de daño glomerular y tienes que ver la proteinuria. ¿A partir de cuánto de proteína es significativo para decir que tiene proteinuria tu paciente? Porque todos tiramos proteínas en la orina, menos que otros. ¿Alguien sabe cuántos son los rangos normales y cuántos son, a partir de cuándo puedes pensar en algo patológico? Son 180 miligramos al día, podemos tirar. No, Es mucho. más de 100 ¿qué, Paula? Miligramos sobre decilitro. ¿Cuáles son los estados fisiológicos que pueden generar que haya proteinuria? Bueno, no como tal, o sea, que haya más proteínas de lo habitual en la orina. El ejercicio puede ser uno de esos, el embarazo, la fiebre y el ortostatismo pueden ser algunas causas que incrementan los niveles de proteinuria en la orina. Ajá. Van a tener 3 tareas para el próximo martes, me las van a enviar a mi correo. La primera tarea va a ser Yale y Kunz. Ok, me van a hacer una tablita pequeñita así de la tipo 1, tipo 2, lo que ya medio les dijo Luis, pero lo van a hacer así para que les quede ya muy claro, porque eso lo van a utilizar en muchas situaciones de medicina, ¿no? Entonces les va a servir. La otra es que van a ponerme cómo se analiza un examen general de orina. ¿Qué significa la densidad? ¿Cuál es el pH que debe haber? ¿Cuántos eritrocitos debe haber? ¿Qué nivel de proteínas es normal? Y cuando hablamos de ya una proteinuria en rangos nefróticos o una proteinuria por debajo de estos. Anteriormente se hablaba de microalbuminuria, ahora ya es proteinuria en general, pero ahí se puede dividir, ¿no? De cuánto a cuánto y mayor a cuánto ya hablamos que está en un rango nefrótico, porque también cuando hablemos de enfermedad renal vamos a platicar de por qué es importante la proteinuria, cuáles son los tratamientos de dieta o farmacológicos para disminuir la proteinuria. Y si ustedes encuentran proteínas en un paciente diabético, eso es una señal de que el paciente está teniendo daño renal. Y eso es importante que lo detengamos. Ajá, entonces, me van a hacer esas 2 tareas. Para el martes les envío ahorita mi correo y me las mandan ahí, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué más en la evaluación? Ya hablamos, le vamos a hacer un examen de orina, entonces vamos a analizar el examen de orina. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más les interesaría? Cuando ustedes revisan al paciente, ¿qué más van a buscar? ¿Qué otras cosas clínico o bioquímico van a buscarle? ¿Por qué aumenta el riesgo cardiovascular normalmente? ¿Alguien ¿Un sabe? perfil lipídico? Lipídico. ¿Cómo se nota el perfil lipídico de un paciente diabético en descontrol? ¿Alguien sabe? Ok, bueno. ¿Se refiere a los valores o...? O sea, no te pido que me digas exactamente cuánto, más o menos, digo, tal para arriba, tal para abajo, tal así, y ya. Pues LDL arriba, HDL abajo y colesterol total elevado. Ok, muy bien. ¿Y los triglicéridos? Ok, muy bien. No vamos a ver lipidemias, creo, ¿verdad? Ah, sí, sí nos toca en el temario. También luego lo vemos. Bueno, tienes que checarlo el colesterol. Si un paciente tiene hipercolesterolemia y es diabético, te está hablando que está mal controlado probablemente. Y tu paciente, y eso aumenta el riesgo cardiovascular. El push a tener diabetes o el push a tener hipercolesterolemia te aumenta el riesgo cardiovascular. Obviamente dependen los niveles que tenga tu paciente, depende de la edad, dependen muchas cosas. Y en laboratorio creo que sería lo más relevante para que chequemos ahí. Y clínicamente, pues sí, tu acantosis nígricas, tu paciente con sedentarismo y todo.
¿Qué vemos para ahorita? ¿O? Tienen que tomarle el peso, tienen que tomar tensión arterial. Obviamente le calculan su IMC, es importante para que ustedes vean si el paciente consulta a consulta va teniendo una disminución o no va habiendo una disminución de peso. La tensión arterial, si no hay diagnóstico todavía de hipertensión, obviamente pues mantenerlo con la vigilancia. Revisar, obviamente, datos de resistencia a la insulina. Revisar también extremidades. Es importante que revisen los pies y hagan la evaluación para ver si hay neuropatía. Cuando hablemos de complicaciones crónicas, vamos a hablar cuáles son los puntos que ustedes deben revisar con microfilamento para determinar si el paciente ya tiene datos de neuropatía. La principal causa de neuropatía es el descontrol glucémico. No sirve que les den pregabalina, gabapentina, imipramina y todo lo que se les ocurra si no controlan la glucosa. Entonces, siempre es muy importante que puedan determinar si tiene el paciente neuropatía, porque también es un factor para que hagan alteraciones o lesiones, ¿no? En pies, etcétera. Entonces, siempre revisar los pies y todo, ¿no? Una exploración general. Ya en las siguientes consultas, pues si quieren ya le revisan pues lo de siempre, ¿no? Cardiopulmonar y ya. Pero eso es importante. De laboratorios, lo necesario, pruebas de función renal, o sea, creatinina, ver cómo está, el perfil lipídico, el examen general de orina y al menos la glucosa en ayuno y su hemoglobina glucosilada para partir de ahí a determinar cuáles son nuestras metas y qué tratamiento vamos a iniciar, ¿vale? De hecho, sus complicaciones crónicas se viven en microangiopatías y macroangiopatías. Cuando veamos es un tema muy largo y muy complicado y con mucha fisiopatología. Entonces, pero todavía no falta para verlo, no sé, hasta después de ver cetocidosis. Ok. Ok. Entonces, ¿cuáles son las metas que queremos tener en un paciente que ya diagnosticamos, que ya estamos dándole seguimiento y que vamos a iniciar un tratamiento? ¿A dónde vamos a llegar con esos pacientes? Pues, bueno, leí que tiene que haber una disminución sostenida del 7% de peso. Y bueno, para empezar, esa es una meta, ¿no? Y pues la glucosa, la hemoglobina glicosilada tiene que estar pues abajo de 6.5. Es una meta, esa se revalora cada 3 meses, como ya lo mencioné. Es que depende de la meta. 6.5 es acorde a la ADA o acorde a la Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos. ¿Acorde a quién? Creo que es de la ADA, no recuerdo. Es de la Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos. ¿La ADA alguien sabe cuánto te maneja? 7%. 7. Ahí tienes que ver, la ADA es un poquito más permisiva, la Asociación Americana de Endocrinologos Clínicos es un poco más estricta. Entonces, si te preguntan y te dicen de acorde a la ADA, es menor a 7, acorde a la Asociación Americana de Endocrinólogos es menor a 6.5. Son un poco más estrictos siempre en todos los valores de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Y en un paciente anciano, Braulio, ¿cuánto te esperas? ¿Cuánto le das de que tenga hemoglobina glucosilada? 8. De hecho, en la ADA sí menciona eso, porque, bueno, hay que ver ¿cómo se llama? La expectativa de vida, sus comorbilidades. Entonces, en la ADA sí menciona que un paciente ya mayor lo podemos dejar abajo, bueno, en 8. Y un paciente que tiene ya una enfermedad terminal, cáncer o enfermedad crónica estadio 5 o algo así, ¿hasta cuánto lo puede dejar de hemoglobina glucosilada? Creo que hasta 8.5. Puede ser más permisivo con ellos, porque tienes que ver la calidad, o sea, tienes que ver el riesgo-beneficio. Si tú tienes un paciente con cáncer o con algún estado terminal muy, muy estricto con hipoglucemia y le da una hipoglucemia, ese güey se muere probablemente. O sea, en ellos puede ser más grave una hipoglucemia que la hiperglucemia, porque ya para que presenten sus enfermedades crónicas probablemente ni siquiera viva para tener esas complicaciones. Entonces, por lo tienes que hacer, ver, y aunque viva para las complicaciones, pues no tiene una esperanza de vida mayor, no tiene caso. Y Katia, ¿cuánto de glucosa normal intrahospitalaria? De 140 a 180. Muy bien.
Es importante también porque recuerden, a partir de 180 empiezan todos los niveles de, todos los esquemas de insulina, a partir de 180 de glucosuria, a partir de 180 ya se activan otras vías, ¿ok? Y de glucosa en ayuno y glucosa postprandial, ¿cuántas son las metas, Luz? Sí, preprandial serían de 80 a 130 y ya después, pues, postprandial menos de 180. No te escuché, ¿puedes repetirlo, por favor? Sí, preprandial de 80 a 130 Ajá, y postprandial ya sería, pues, menor de 180. muy bien. Sí, muy bien. Están muy bien tus metas. Ok. ¿Alguna duda con esto? No, Doc, podríamos hablar un poco de prediabetes. Es que ese tema, bueno, sí, sí me queda claro, pero no sé bien qué acciones tomar. En las guías sí dicen, pero pues Prediabetes, no la entiendo. dieta, que puedes iniciar dieta y que puedes iniciar y todo el rollo que quieras. Sin embargo, casi todas las guías también te dicen que generalmente los pacientes no te van a hacer caso y tú los conoces, les vale madre la vida. No te van a hacer caso y no van a hacer dieta, no van a hacer ejercicio. La gente, especialmente los mexicanos, no les gusta hacer ni dieta ni ejercicio. Entonces, tú tienes que iniciar un fármaco como metformina que mejora la resistencia a la insulina. Entonces, la metformina no les va a dar hipoglucemia, porque no da hipoglucemia, y va a ayudarlos a bajar un poco, van a perder unos 2-3 kilos con la metformina, y aparte, si ya llegan un buen control con eso, pues los puedes mantener, llegan un control excelente, pues después van a tirar las ejercicio y verse cuando hagan puro ejercicio y dieta. Pero generalmente va a tener que agregarles un fármaco mínimo. ¿Alguien sabe cuál es la dosis mínima de metformina para que haga efecto en 85% de los pacientes? 500 miligramos en 20 ¿500 qué? miligramos en 24 horas. No, está muy lejos de la dosis. ¿Alguien sabe? La dosis mínima, dijo. Mínima de metformina para que haga efecto. ¿Cuánto? 1500 miligramos. Es la dosis mínima de metformina para que haga efecto en 85% de los pacientes. De hecho, puedes saber tu Greenspan capítulo 17 en la parte de metformina y te dice la dosis mínima. Te ocupas mínimo 1500. Entonces, generalmente en medicina familiar, les digo que yo también roté medicina familiar cuando era pasante, cuando era interno. Y los que ya rotaron ya vieron que ahí le dan generalmente media tableta de metformina, una tableta de metformina al día, media cada 12 horas. Eso no le está haciendo absolutamente nada al paciente más que causarle diarrea, a lo mucho. Es lo único que está haciendo con esas dosis de metformina. Tú ocupas a fuerzas una dosis de 1500, porque si no, nada más va a servir al 15% de los pacientes. ¿Y cómo sabes que tu paciente es de 15%? No vas a estar jugando con él. Entonces ocupas mínimo 2 tabletas de 850 para que tu paciente saber que está con la dosis óptima de metformina. Y Y con relación con lo que preguntas, Braulio, los pacientes que consideras como prediabéticos son aquellos que ya tienen la glucosa alterada, pero que no llegan todavía a los niveles de criterios. Ajá. O sea, que están entre 101 a 125 de glucosa en ayuno. A esos pacientes los puedes ya considerar prediabéticos. Sí es importante, como dice Luis, que aparte de que les des las recomendaciones higiénico-dietéticas y de ejercicio, les inicies metformina, porque son pacientes que tienen un riesgo, pues, que ya van a ser diabéticos, ¿no? Entonces, la metformina puede retrasar el tiempo en el que tú les puedas hacer el diagnóstico. Entonces, sí es importante que si ves que es un paciente que de plano no va a seguir las indicaciones o aunque las vaya a seguir, les inicies tratamiento. claro, Doctora, también. una duda. Perdón. ¿Y en estos pacientes sería con la misma dosis que comentó el doctor Luis o...? Sí, hay, bueno, la recomendación que nosotros damos es que vayas generando una tolerancia con los pacientes, ajá, porque metformina es uno de los medicamentos que son así más top en medicina, ¿no? Tiene efectos pleiotrópicos que veremos, me van a hacer una tarea también de tratamiento para que nos vayamos un poco más rápido con eso y podamos ir a ver complicaciones agudas y crónicas, ajá.
pero sí me interesa mucho que ustedes ya no sean médicos que dan metformina, glibenclamida. Eso ya quedó hace 10 años. Ya la glibenclamida no la mandamos así por nada. Hay muchísimos medicamentos nuevos con efectos muy buenos a nivel cardiovascular, a nivel renal, etcétera. Entonces, idealmente lo que tienes que hacer con metformina para que el paciente no abandone el tratamiento es irla dando de acuerdo a la tolerancia, porque pues los principales efectos son gastrointestinales, ¿no? Como ya comentó, diarreas, flatulencias, etcétera. Entonces el paciente, si tú le das una superdosis inicial, pues obviamente va a tener esos efectos y te va a decir, no me gustó, no me funcionó, y la va a dejar. Y metformina es uno de los medicamentos iniciales y que podemos acompañar con otros. Ajá. Casi la mayoría de los medicamentos vienen en combinación con metformina. Se supone Sí, que Luis. para hacer la metformina no lo vas a iniciar como dice la doctora del madrazo. Se me olvidó decirles, es que generalmente esto se lo doy hasta que vemos metformina, o sea, un tratamiento va viendo cada fármaco como tal. Pero bueno, tú para iniciar metformina vas a iniciar, ahí sí inicias, de hecho hasta la GPC te dice la dosis de inicio son 425 miligramos, o sea, es diferente inicial que la ideal. Tu paciente vas a iniciarlo con media tableta, 425 miligramos es media tableta de 850. Inicias media tableta los primeros 3 días, ya que ves, y le dices, si los va a tomar media tableta los primeros 3 días, los siguientes 4 días va a tomar la otra media tableta a la noche, y ya tu paciente va a tomar una tableta al terminar la primera semana. Dices, al empezar la siguiente semana, le va a tomar una completa en la mañana y media en la noche. Y allá cuando falten 4 días para terminar la semana, se toma la otra media. Así que va haciendo, al final va a terminar con 2 tabletas a las 2 semanas, y tu paciente ya va a ir integrándose poco a poco y su cuerpo se va a ir adaptando, porque como dijo la doctora, si tú rápido le metes las 2 tabletas, le va a causar diarrea y el paciente no lo va a querer. Entonces tienes que irlo metiendo de esta manera. Ok, gracias. Sí. Braulio, ¿quedaron tus dudas despejadas de diabetes de prediabetes o no? Sí, sí, doctor. Muchas gracias, doctor y doctor. Okay. ¿Alguna duda hasta ahorita? Bueno, ya no quiero que se aburran más. Sé que luego están unos posguardia, otros no han comido, acaban de llegar a su casa. Vamos a hacer las clases lo más rápido y cortas posibles. Para la siguiente clase, que nos veríamos el martes siguiente, vamos a ver tratamiento. Mándenme igual una tabla súper chiquita. Eso, las tareas sí las quiero a mano. Le pueden tomar foto y me la mandan a mi WhatsApp o me la mandan al mail, lo que les sea más rápido y sencillo, pero las hacen a mano y le toman foto. Ajá. Y son cuadros solamente muy pequeños donde ustedes lo pueden hacer en la libreta que tengan ahí, que ya traigan como para el internado, y van a ponerme cuáles son todos los tipos de antidiabéticos orales. Grupos, el mecanismo de acción y en quién están indicados y en quién están contraindicados. Solamente, ¿ok? Le voy a mandar ahorita, una tabla de insulinas al grupo de una vez, yo creo. Ajá. Yo, bueno, las guías de la ADA realmente están gratis, las pueden descargar de internet. Salieron las del 2021 en enero, yo creo que ya deben estar las de 2022, que siempre ya está les 2022, hacen ahí algún ajuste. Realmente esas las pueden leer, son muy amplias, entonces realmente lo importante es como estas partes que estamos ahorita revisando y más bien que ustedes sepan cómo van a hacer diagnóstico y qué tratamiento y cómo va a ser su seguimiento de acuerdo a metas. Ajá. Eso es ahorita lo más relevante. Obviamente en cuanto a exámenes, Luis les va a ir dando tips porque les preguntan mucho de clasificaciones, por ejemplo, de retinopatía, les preguntan mucho esta parte de fármacos, algunos más metformina, de insulinas, algunas. Sí, preguntan bastante. Él tiene más reciente del ENARM y siempre les va a ir dando tips de las preguntas o de los temas que vienen más en el ENARM, para que nos enfoquemos un poquito más a eso, ¿vale?
el Jelly Comes que les dije, sí vienen en el NARM, la clasificación Jelly Comes, y te lo preguntan feo, o sea, lo que le dije de 4A, 4B, 4C, 4D, casi no viene en ningún lugar, no sé por qué, y si te lo preguntan así, ¿cuál es un Jelly Comes 4D? Y así, y con eso tienes 4 preguntas mal en NARM, o 4 bien, y eso cambia mucho el dónde quedas. Entonces, lean tratamiento, vamos a ver antidiabéticos e insulinas la próxima, y yo creo que si nos da tiempo, iniciamos cetoacidosis. Ok. ¿Vale? Para Doctora, que revisen. entonces las dos Ajá. tareas nada más es cómo se analiza el ego y las reacciones de Helicons y ya. Cómo se analiza el ego, Jelly Comes y la tabla de los antidiabéticos orales solamente. La de insulinas realmente no, porque es muy sencilla. Ya les va, el IPA y Luis les va a mandar una, pero bueno, esa la pueden traer ahí en el celular, no hay tanto tema. Pero de los medicamentos sí me interesa que empiecen a ver qué medicamentos hay diferentes a biguanidas y sulfonilureas, ¿no? Hay muchos más, ¿vale? Ok, doctora. Vale, nos vemos mañana, los que están en el hospital, y los demás el martes. Sí, Cuídense, gracias. descansen. Bye, bye. Hasta luego. Igualmente. Doctores. Bueno, bye. Bien.